No necesitas ir a ningún lugar ahora mismo, no necesitas resolver nada, no necesitas estar fuerte ni tener todo bajo control. En este mismo espacio donde te encuentras, Dios está presente y este momento fue preparado para ti. Respira, inhala suavemente y deja que ese aire llene no solo tus pulmones, sino también tu alma. Exhala con calma y mientras lo haces, deja que salga con ese aliento todo lo que has estado cargando, las preocupaciones que te han pesado durante el día, la tensión que se ha anidado en tus hombros, los pensamientos que han estado dando vueltas en tu mente sin detenerse. Déjalos ir. No, en este momento necesitas sostenerlos, porque hay unos brazos mucho más fuertes que los tuyos, brazos que ya sostienen todo lo que amas, todo lo que temes, todo lo que eres. Este es un espacio sagrado, no un lugar físico, sino un espacio que existe entre tú y el corazón de Dios, un espacio que siempre ha estado ahí, esperándote, un espacio donde el ruido del mundo se enmudece poco a poco, donde las voces que compiten por tu atención se alejan como el eco de un día que ya termina y donde queda solo la voz más suave de todas, la voz del Padre que dice: estoy aquí, he estado aquí y no me voy a ir. Deja que esta voz llegue a ti, no la busques con prisa, no necesitas lucharte con ella ni convencerte de que es real. Solo ábrele tu corazón, como se abre una puerta que ya estabas esperando abrir, como se abre la mano que sostenía demasiado, como se abre un niño que por fin ve los ojos de su padre y sabe, sin necesidad de palabras, que está a salvo, porque a salvo estás. En este momento, a salvo estás. Quizás estás leyendo esto desde un lugar de quietud, desde un rincón suave de tu día donde el sol entra por la ventana y hay un instante de calma, o quizás estás en medio de una tormenta que no ha parado de soplar y el ruido de los vientos es tan grande que apenas puedes escuchar tu propio corazón. Quizás estás agotado, quizás estás asustado, quizás hay una parte de ti que se ha sentido muy sola en estos días, una parte que nadie más ha visto, una parte que tú mismo no has quejado en voz alta porque no sabes cómo empezar a explicarlo. No importa desde dónde estés mirando hoy, desde dónde estás mirando hoy, desde la paz o desde la tormenta, desde la alegría o desde el cansancio, desde la fortaleza o desde la vulnerabilidad, desde este lugar donde te encuentras, Dios te ve, te conoce y ha preparado estas palabras, estas antiguas palabras de las Escrituras, para que lleguen a ti en este preciso momento, porque este momento no es casual, no hay nada en tu vida que sea casual cuando estás en las manos de Dios. Así que permanece aquí un poco más, no te vayas todavía. Deja que lo que va a venir a continuación sature tu corazón, que llegue a los lugares más profundos donde quizás la luz no ha entrado desde hace un tiempo. Deja que la palabra de Dios haga lo que solo ella puede hacer: restaurar, consolar, fortalecer y envolver tu alma en una paz que el mundo no puede dar ni el mundo puede quitar. Hoy vamos a caminar juntos por dos de los salmos más hermosos que han sido escritos. Dos salmos que han sido canto de refugio para millones de corazones a lo largo de los siglos. Dos salmos que contienen en sus palabras un tesoro espiritual tan grande y tan profundo que no puede agotarse, no importa cuántas veces los leamos, no importa cuántas veces los respiremos en nuestro corazón. El Salmo 91 y el Salmo 23. Estos dos salmos son como dos brazos extendidos desde el cielo. Uno es el brazo de la protección total, de la seguridad inconmensurable, de la sombra que cubre y ampara. El otro es el brazo de la guía tierna, del pastor que camina delante de nosotros, que conoce cada sendero, que nos lleva no solo al destino, sino al camino más seguro, más hermoso, más suave hacia ese destino. Juntos, estos dos salmos dibujan un cuadro que nos muestra a Dios como nunca podríamos imaginarlo por nosotros mismos, un Dios que nos protege y que nos guía, un Dios que nos cobija en su sombra y que camina a nuestro lado, un Dios que no es un concepto abstracto ni una fuerza lejana, sino una presencia íntima, cercana, cálida, real. Y hoy, en este día,
En este momento en que estamos aquí tú y yo, es invitación a dejar que estos dos salmos no sean solo palabras en una página, sino que sean verdad que vive en tu corazón, verdad que cambia la forma en que miras la mañana, verdad que cambia la forma en que enfrentas lo desconocido, verdad que cambia la forma en que percibes tu propia vida, no como un camino solitario y difícil, sino como un camino acompañado, protegido, guiado por la mano más segura que exista. Así que cierra los ojos por un momento si puedes. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, ciérralos. Y si no puedes, eso está bien, solo lleva tu atención hacia adentro, hacia ese lugar en tu pecho donde a veces sientes un calor suave, esa sensación de que algo te está tocando desde dentro, esa pequeña luz que nunca se ha ido del todo, aunque a veces hayas sentido que estaba muy lejos. Dios está ahí, en ese lugar, hablando en susurros que solo tu corazón puede escuchar. Y hoy, este día, vamos a escucharlo juntos. El Salmo 91 comienza con una imagen que es tan simple y al mismo tiempo tan poderosa que a veces la pasamos por alto sin darnos cuenta de la profundidad que contiene. El primer versículo dice: «El que habita en el lugar más alto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». En la versión King James en español, esas palabras se expresan así: «El que se sienta en la sombra del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente». Es una invitación, no es una amenaza ni un mandato severo. Es una invitación suave, como una mano extendida desde el cielo que dice: «Ven, acércate, siéntate aquí, bajo la sombra donde el sol no quema, donde el viento no te azota, donde estoy yo, la sombra del Altísimo». Piensa en lo que significa la sombra en un día caluroso, en un camino largo bajo el sol. La sombra es el lugar donde el calor se aliviana, donde puedes respirar, donde puedes detenerte sin sentir que el mundo te está presionando para que sigas corriendo. La sombra del Altísimo es eso, pero en una escala que no podemos comprender con nuestra mente humana. Es un cobijo total, es una protección que no tiene agujeros, que no tiene grietas por donde pueda entrar el miedo, la desesperación o la incertidumbre. Y el versículo dice que si morar bajo esa sombra, que si haces de ese lugar tu hogar espiritual, entonces la protección de Dios no es algo que viene de afuera, sino algo que te rodea desde adentro. Porque cuando vives en la presencia de Dios, cuando haces de su cercanía tu primer lugar de refugio, entonces Dios no es alguien que viene a salvarte de lejos, es alguien que ya está contigo, ya en el medio de tu vida, ya en el centro de tu día. Digo al Señor: «Tú eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío». Estas palabras del segundo versículo son una declaración que no es solo intelectual, sino profundamente personal. Es como cuando un hijo pequeño dijo a su madre: «Tú eres mi lugar seguro». Hay una confianza total en esas palabras, una confianza que no necesita ser justificada ni explicada, solo es. Y esa es la forma en que el Salmo nos invita a hablar con Dios, no con dudas ni con distancia, sino con esa confianza íntima, esa seguridad del corazón que dice: «Tú, Señor, eres donde estoy más a salvo». Y cuando nos situamos en esa confianza, cuando la dejamos habitar en nosotros, cuando la dejamos ser la base sobre la cual se levanta nuestra vida, entonces los versículos que siguen comienzan a tener un peso que no es solo poético, sino profundamente real. El versículo 3 dice: «Te librará de la trampa del cazador y de la epidemia devastadora». En otras versiones, esta imagen es la de una red, una trampa oculta en el camino, algo que no ves hasta que ya estás en medio de ella. Y Dios dice: «Yo te libero de eso, no después, no cuando sea conveniente, sino ahora, en el momento en que estás caminando, en el momento en que la trampa está ahí, yo te libero». ¿Qué son las trampas en tu vida hoy? ¿Qué son esas redes invisibles que a veces te enredan sin que lo veas venir? Quizás es un miedo que no has podido nombrar. Quizás es una situación que parece no tener salida.
Quizás es la voz de alguien que un día te dijo algo que se quedó en ti como una herida que no cierra del todo. Esa voz que a veces regresa en los momentos más silenciosos y te dice que no vales, que no puedes, que estás solo. El Salmo 91 dice que Dios te libera de eso. No te dice que vas a tener que lidiar con eso solo. Te dice que hay una mano que ya está trabajando, ya en movimiento, para soltarte de esa red. El cuarto versículo es uno de los más hermosos del Salmo entero, y quiero que lo sientas verdaderamente, no que lo leas como palabras en una página, sino que lo dejes entrar en tu alma. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su fidelidad será un escudo y una rodela. Sus plumas, sus alas. Imagínate un pájaro grande, un águila tal vez, o un ave que cubre a sus crías con sus propias alas cuando viene la tormenta. Las crías no necesitan luchar, no necesitan entender la tormenta, solo necesitan estar ahí, debajo de las alas, y están a salvo. La tormenta puede ser tan grande como sea, el viento puede soplar, la lluvia puede caer, todo puede moverse y sacudirse alrededor, pero debajo de esas alas hay paz. Eso es lo que Dios nos ofrece en este salmo, no que la tormenta no venga, sino que cuando la tormenta venga, tú estarás cubierto, estarás amparado, estarás debajo de las alas de un Dios que no se asusta, que no se amedrentó, que no se retira cuando las cosas se ponen difíciles. Un Dios cuyas plumas son más fuertes que cualquier tormenta que pueda venir. Su fidelidad será un escudo y una rodela. La fidelidad de Dios. Esta es una de las promesas más grandes que existen en todas las Escrituras. La fidelidad de Dios no es algo que cambia según el día, según tus circunstancias, según cómo te sientes. Es constante, es eterna, es la misma hoy que fue ayer y será mañana, y esa fidelidad es tu escudo. Un escudo no te lleva al lugar donde no hay peligro, te protege en el medio del peligro, cuando estás de frente a lo que te aterroriza, cuando estás de frente a lo desconocido, cuando estás de frente a la oscuridad. El escudo de la fidelidad de Dios está ahí, entre tú y todo lo que pretende hacerte daño. No tengas miedo. El versículo 5 te dice, no te temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, el terror de la noche. Esa es la imagen del miedo que viene cuando todo está oscuro, cuando no puedes ver, cuando la imaginación te lleva a lugares que tal vez no existen pero que se sienten tan reales. Y la flecha que vuela de día, el peligro que viene en medio de la luz, el ataque que no anuncian, la amenaza que aparece cuando menos lo esperas. El Salmo dice, no te temerás, no porque no existan, sino porque hay algo más grande que todos ellos. Hay una presencia que los cubre, que los neutraliza, que los convierte en sombras sin poder cuando tú estás en la sombra del Altísimo. Y luego viene una imagen que ha consolado a millones de corazones a lo largo de los siglos. Si caen 1000 a tu lado y 10.000 a tu mano derecha, a ti no te llegará. 10.000. Un número que representa lo imposible, lo abrumador, lo que parece no tener fin. Y sin embargo, el Salmo dice que no te llegará. No porque seas especial en un sentido exclusivo, sino porque estás en un lugar espiritual donde la protección de Dios no depende de las circunstancias externas. Depende de tu relación con Él. Esto no significa que la vida no tenga dificultades, significa que hay un nivel de protección espiritual que no tiene que ver con lo que puedes ver ni controlar, tiene que ver con lo que Dios ya hizo y seguirá haciendo en tu vida, en los lugares que no puedes ver, en los hilos que solo Él conoce. El versículo 8 dice algo que es al mismo tiempo una promesa y una invitación a un tipo de visión espiritual diferente. Solo lo observarás con tus ojos y verás la retribución de los impíos. Solo observarás. No vas a ser tú quien luche esa batalla. Solo vas a observar cómo Dios la lucha por ti. Y eso, amigo, eso es un lugar de descanso profundo. Descanso en el que dices, no tengo que tener el control de todo. No tengo que ser yo quien resuelva todo. Dios está trabajando, Dios está moviendo las cosas y yo puedo confiar en eso sin que me destruya por dentro. Ahora los versículos 9 y 10 son los que forman el corazón de la promesa del Salmo 91 y quiero que los dejes entrar en ti como agua fresca en un día caluroso. Como hiciste al Señor tu refugio, al Altísimo tu morada, entonces ningún mal te caerá, ni ninguna plaga se acercará a tu tienda, porque a sus ángeles mandará por ti, para que te guarden en todos tus caminos. A sus ángeles mandará por ti.
Dios no te deja solo en el camino, no te dice, camina y buena suerte. Te dice, voy a mandarte compañía, voy a mandarte guardias, voy a mandarte presencias que no puedes ver pero que están ahí en cada paso que das, en cada curva del camino, en cada momento de vulnerabilidad que tienes. Los ángeles de Dios, seres que no conocemos, que no podemos imaginar en su totalidad, que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero que están ahí, cumpliendo una función que fue encomendada por el mismo Dios. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en una piedra. En sus manos te sostendrán. Imagínate caminar por un sendero difícil, un sendero donde las piedras están dispersas, donde el terreno es irregular, donde un paso en falso podría hacerte caer, y hay manos invisibles pero reales que te sostienen, que te estabilizan, que no te dejan caer. Eso es lo que dice el Salmo, no que el camino sea fácil, sino que hay manos que te sostienen en ese camino difícil. Y los últimos versículos del Salmo 91, los versículos 14 y 15, son los más íntimos de todos, porque aquí Dios habla directamente. Ya no es el salmista hablando de Dios, es Dios mismo respondiendo. Es Dios mismo levantando su voz desde dentro de este salmo y diciendo, como Él me invoca, yo le responderé, estaré con Él en la tribulación, lo rescataré y lo honraré, con larga vida lo satisfaré y le mostraré mi salvación. Como Él me invoca, yo le responderé. Estas palabras son un pacto entre Dios y cada persona que lo busca, y no es un pacto condicional en el sentido de que tiene que ser perfecto primero. Es un pacto que dice, cuando buscas, cuando clamas, cuando extiendes tu mano hacia mí, yo estoy ahí, no en 5 minutos, no mañana, ahora, en ese mismo momento en que tu corazón lo necesita. Estaré con Él en la tribulación. No dice, te alejaré de la tribulación. Dice, estaré contigo en la tribulación. Hay una diferencia enorme entre esas dos promesas. Una dice, nunca tendrás tribulación. La otra dice, cuando la tribulación venga, no estarás solo. Y esa segunda promesa, esa es la promesa que da verdadera fuerza, porque la vida tiene tribulaciones, eso es real, pero la presencia de Dios en medio de esas tribulaciones transforma todo, transforma el dolor en algo que puede ser sobrevivido, transforma el miedo en algo que puede ser atravesado, transforma la soledad en algo que puede ser llenada con una presencia que es más cercana que cualquier otro ser humano que exista. El Salmo 91 es una fortaleza, es un lugar donde puedes ir cuando el mundo se siente demasiado grande, cuando la presión es demasiada, cuando el camino parece imposible. Es un lugar donde Dios dice, sienta aquí, respira. Yo tengo esto, y yo tengo a ti. Si algo de estas palabras ha tocado algo en tu corazón, si algo se ha sentido como verdad, como una cosa que ya sabías pero que tal vez no hubieras puesto en palabras, te invito a que escribas amén en los comentarios aquí abajo. Porque cuando compartimos ese acuerdo espiritual, cuando decimos sí junto a la palabra de Dios, algo se activa en ese espacio entre tú y Él, algo se conecta, y esa conexión es real, es poderosa y es hermosa. Y si hay algo que estás cargando hoy, algo que necesitas depositar en las manos de Dios, algo que no has podido decirle a nadie, te invito a que lo dejes aquí abajo en los comentarios como una petición de oración. No importa si es grande o pequeño, no importa si parece sencillo o imposible. Aquí no hay juicio, solo amor, solo la convicción de que las oraciones van a Dios y Dios las escucha. Permanezcamos un momento más en el Salmo 91 porque hay tanto más que explorar en estas palabras, pero pronto vamos a pasar al Salmo 23, que va a completar este cuadro de la presencia de Dios de una manera tan tierna, tan cercana, que va a tocar tu corazón directamente. Pero antes de ir, quiero que sepas algo. Este Salmo, el Salmo 91,
no es solo un poema antiguo, es una promesa viva que es tan real hoy como fue el día en que fue escrito. No ha caducado, no ha perdido su poder, al contrario, se hace más real en cada momento en que lo abrigas en tu corazón, así que llévalo contigo. Cuando el miedo venga, recuerda la sombra, cuando el cansancio llegue, recuerda las alas, cuando te sientas solo, recuerda que hay ángeles cerca que no puedes ver con ojos. Y cuando no sepas qué más decirle a Dios, cuando las palabras se sequen y el corazón se sienta vacío, recuerda estos versículos. Como Él me invoca, yo le responderé. Solo invócalo, solo dile su nombre, y Él te responderá. Ahora, tomemos un respiro suave, un respiro que nos lleva del Salmo 91 al Salmo 23, de la fortaleza al jardín, de la sombra protectora al río tranquilo, de los ángeles invisibles al pastor que camina delante de nosotros y nos conoce por nombre. El Salmo 23 comienza con una de las declaraciones más simples y al mismo tiempo más transformadoras que existen en todas las Escrituras. El Señor es mi pastor, no me faltará nada. 3 palabras que cambian todo. El Señor es mi pastor. No era mi pastor. No será mi pastor en algún momento futuro. Es, ahora mismo, en este instante. El Señor es mi pastor. ¿Qué significa eso? Para entenderlo, necesitamos entender a un pastor, no un pastor de los modernos, no alguien que simplemente vigila un rebaño desde lejos, un pastor antiguo, un pastor que conocía a sus ovejas por nombre, que sabía cuál oveja estaba enferma antes de que nadie más lo viera, que conocía cada camino del campo, cada piedra, cada río, cada lugar peligroso y cada lugar seguro. Un pastor que estaba dispuesto a poner su propia vida entre el rebaño y el lobo. Un pastor que no simplemente manejaba al rebaño, sino que lo amaba. Y cuando el Salmo dice que Dios es ese tipo de pastor, no está hablando de una metáfora distante, está hablando de una relación entre Dios y cada uno de nosotros que es personal, íntima, cercana. Dios no nos conoce como un número en una lista, nos conoce como el pastor conoce a su oveja favorita, la que siempre camina cerca, la que siempre responde cuando el pastor llama, la que confía sin dudarlo. No me faltará nada. Estas palabras no son una aspiración, son una promesa que dice, en mi mano estás, y en mi mano nada falta. No la fuerza que necesitas, no el consuelo que necesitas, no la dirección que necesitas, no el amor que necesitas. Nada faltará, porque yo, el pastor, tengo todo lo que necesitas y lo tengo para darte a ti. ¿Puedes sentir eso? ¿Puedes sentir lo que significa saber que no te faltará nada? No en el sentido materialista, no en el sentido de que tendrás todo lo que quieres, sino en el sentido más profundo, en el sentido de que lo que tu alma necesita para sobrevivir, para crecer, para florecidas, para caminar, para mantenerse en pie cuando todo lo demás se está moviendo, eso no faltará, nunca faltará, porque está en las manos del pastor. El versículo 2 lleva a un lugar que es difícil de imaginar si nunca has visto un campo verde en un día suave, pero que puedes sentir en tu corazón aunque nunca lo hayas visto con tus ojos. Me hace pacer en praderas verdes, me lleva junto a aguas tranquilas, praderas verdes, no praderas resegas, no praderas llenas de espinas, sino verdes, lush, llenas de vida, un lugar donde hay todo lo que necesitas para alimentarte, donde no necesitas buscar lejos, donde el pasto es suave y fresco. El pastor no te lleva a un lugar difícil, te lleva a un lugar donde puedes nutrirse, donde puedes alimentar tu alma de la misma forma en que un cuerpo se alimenta en un campo fértil. Y las aguas tranquilas, no las aguas que remueven, no las aguas que asustan, sino las tranquilas, las que no hacen ruido, las que solo están ahí, suaves, calmas, refrescantes. El pastor sabe que no siempre necesitas la emoción, a veces necesitas la quietud. A veces necesitas un lugar donde parar y donde no tener que estar en alerta. Un lugar donde puedes beber sin tener que correr después. Y Dios, el pastor, te lleva a ese lugar. Esto no es solo poesía. Es una verdad espiritual que puede cambiar la forma en que enfrentas cada día.
porque cuando sientes que la vida te está llevando por aguas turbulentas, cuando sientes que no puedes parar, cuando sientes que el ritmo de todo es demasiado rápido y demasiado fuerte, puedes recordar que el pastor te lleva junto a aguas tranquilas, no que las aguas turbulentas desaparezcan de inmediato, sino que hay un lugar en tu corazón, un lugar espiritual, donde puedes encontrar esa tranquilidad que el río suave ofrece, un lugar que Dios prepara para ti, no fuera de la vida, sino dentro de ella. Me restaura el alma. 3 palabras más, y otra promesa que es tan grande que a veces necesitamos leerla varias veces para dejar que en verdad llegue a nosotros. Me restaura el alma, no mi cuerpo, mi alma. El lugar más profundo de quién soy, el lugar donde las heridas no se ven, pero se sienten, el lugar que a veces se siente tan agotado que pensar en el mañana parece imposible. El Señor lo restaura. Restaurar no significa que nunca se haya dañado, significa que se vuelve a poner en su estado original, se vuelve a hacer nuevo, se vuelve a dar vida a algo que tal vez había perdido su brillo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste tu alma restaurada? ¿Cuándo fue la última vez que después de un periodo difícil, de un camino oscuro, de un tiempo de cansancio profundo, sentiste que algo dentro de ti se volvió a despertar? Quizás fue en un momento de oración, quizás fue en un momento de silencio en la naturaleza, quizás fue en un momento en que sentiste la presencia de Dios tan cerca que algo se movió en tu pecho. Eso fue restauración. Esa es la obra del pastor en tu alma. Y el pastor no hace eso una sola vez, lo hace continuamente. Es un proceso que no se detiene mientras tú estés conectado a él, mientras tú sigas diciendo sí a su presencia en tu vida. Cada mañana es una oportunidad de restauración. Cada momento en que te detienes y dices, Señor, aquí estoy, es un momento en que el pastor puede trabajar en ti. Ahora el versículo 3 continúa con algo que es al mismo tiempo una promesa y una forma de caminar. Me guía por senderos rectos por amor a su nombre, por senderos rectos, no por senderos complicados, no por senderos que van a ningún lugar, sino por senderos que van hacia donde necesitas ir. Dios no te guía de manera aleatoria, te guía con propósito, te guía porque tiene un destino para ti, un destino que es hermoso, un destino que no puedes ver todavía con claridad, pero que Él ya lo ve. Y por amor a su nombre, por amor a quién es Él, te lleva por ese camino. El versículo 4 es quizás el más profundo de todo el Salmo 23, porque es donde el camino se complica y donde la promesa de Dios brilla con mayor claridad. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temerá mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me consuelan. El valle de la sombra de la muerte. Estas palabras no son metáfora abstracta, son una realidad que muchos de nosotros conocemos. Es el lugar donde la oscuridad es tan densa que no puedes ver la salida. Es el lugar donde el miedo se hace tan grande que parece imposible seguir caminando. Es el lugar donde tal vez has perdido a alguien que amabas, donde has tenido que enfrentar un diagnóstico que te dejó sin palabras, donde una situación se ha sentido tan oscura que no puedes imaginar que alguna vez vuelva a haber luz. Y sin embargo, el Salmo no dice, no caminarás por ese valle, dice, aunque caminar por ese valle, porque la vida tiene valles, tiene momentos oscuros, tiene caminos que parece que no tienen fin. Y Dios no pretende que eso no exista, pero dice algo que transforma todo. No temerás mal alguno, porque tú estás conmigo, tú estás conmigo. No estás solo en ese valle, no estás caminando por la oscuridad sin compañía. El pastor está contigo, está caminando a tu lado, está en ese mismo lugar oscuro donde estás tú. Y esa presencia, esa compañía, esa mano invisible que sostiene la tuya cuando estás en la oscuridad, eso es lo que transforma el miedo en algo que puede ser atravesado. Tu vara y tu cayado me consuelan.
la vara y el cayado del pastor. El cayado es la herramienta que el pastor usa para guiar, para corregir el camino suavemente, para alcanzar a la oveja que se ha extraviado y traerla de vuelta al rebaño. Es un instrumento de guía, de dirección, de amor. Y la vara es la herramienta que el pastor usa para proteger, para espantar al depredador, para estar entre la amenaza y la oveja. Juntas, estas dos herramientas representan todo lo que necesitas: guía y protección, dirección y seguridad, la mano que te lleva por el buen camino y la mano que te defiende cuando algo intenta hacerte daño. Y el Salmo dice que estas herramientas te consuelan, no simplemente te protegen, te consuelan. Hay una diferencia. La protección puede venir de fuera, puede ser invisible, puede ser algo que solo sabes después de que la amenaza ha pasado, pero el consuelo es algo que lo sientes en el momento, algo que entra en tu corazón y dice: está bien, no estás solo, todo va a estar bien. Y ese consuelo profundo y real viene de saber que el pastor está contigo, con sus herramientas, con su presencia, con su amor. El versículo 5 lleva a un lugar que es al mismo tiempo un lugar físico y espiritual. Prepares una mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Me unges la cabeza con aceite, mi copa está llena. Una mesa preparada, no en un lugar oculto, no en un lugar lejos de los enemigos, en presencia de los enemigos. Esto es algo que a veces nos sorprende cuando lo leemos por primera vez, porque la forma en que pensamos en protección es alejarnos del peligro. Pero Dios tiene otra forma de proteger. No alejándote del peligro, sino poniéndote en un lugar tan elevado, tan cercano a Él, que el peligro no puede tocarte aunque esté justo al lado. La mesa preparada es un lugar de honor, es un lugar donde te sientes, donde comes, donde te alimentas, donde muestras que a pesar de lo que está alrededor de ti, estás en paz, estás en un lugar de provisión, de abundancia, de cuidado, y Dios dice que Él prepara esa mesa. Tú no necesitas prepararla, tú no necesitas luchar por ella, solo necesitas sentarte. Me unges la cabeza con aceite. En la cultura antigua, ser ungido era un acto sagrado, era un acto que designaba a alguien, que lo apartaba, que lo ponía en un lugar especial. Cuando Dios te unge, te está diciendo: tú eres mío, tú eres especial para mí, no uno entre millones, tú personalmente. Y esa sensación de ser elegido, de ser visto, de ser conocido personalmente por el Dios del universo, es algo que ninguna otra cosa en la vida puede reemplazar. Mi copa está llena. No está medio llena, no está casi llena, está llena. El pastor no da lo justo, da con abundancia, da con una generosidad que a veces parece imposible de comprender desde nuestra perspectiva humana. Y el último versículo del Salmo 23 es un abrazo que no te deja ir. Ciertamente, la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por siempre jamás. La bondad y la misericordia, no a veces, no cuando mereces, no cuando estás portándote bien, todos los días. La bondad de Dios no tiene condiciones, la misericordia de Dios no tiene límites, y estas dos cosas te siguen, no te esperan al final del camino, no están solo en ciertos momentos, te siguen, donde vayas, te siguen, en cada paso que das. La bondad y la misericordia de Dios están justo detrás de ti, siguiéndote como la sombra sigue al cuerpo, como el día sigue a la noche, como la primavera sigue al invierno. En la casa del Señor moraré por siempre jamás. Por siempre, no por un tiempo, no hasta que algo cambie, por siempre. Esto es la promesa más grande del Salmo 23, que el lugar donde morar, el lugar donde estar, el lugar que es tu hogar verdadero, no es un lugar temporal, es un lugar eterno, es el hogar del Señor. Y tú, en ese hogar, no serás un visitante, morarás, te quedas, es tu lugar. Ahora detente un momento, quiero preguntarte algo con mucha suavidad. ¿Qué hora es donde te encuentras ahora mismo? ¿Es de noche? ¿Es de mañana? No importa la respuesta, solo quiero que sepas que en whatever hora sea donde estás, Dios está ahí contigo. El pastor no tiene un horario, está siempre, en todas las horas, en todos los momentos, cerca de ti. Y si algo de lo que acabas de leer o escuchar te ha llegado al corazón, si algo ha encendido una pequeña llama en un lugar que tal vez estaba oscuro,
Por favor, comparte este video con alguien que lo necesite. Piensa en esa persona que quizás estás pensando ahora mismo, esa persona que ha estado atravesando un camino difícil, que ha necesitado consuelo, que quizás ha necesitado que alguien le diga, no estás solo. Compártelo con esa persona, porque estas palabras no son solo para ti, son para todos los que necesitan recordar que el pastor está cerca. Y si este contenido te ha sido de bendición, si ha traído paz a tu corazón, si ha dado esperanza en un momento que quizás no tenías esperanza, por favor da me gusta a este video. No es un gesto pequeño ni superficial. Cuando haces eso, cuando te tomas un momento para decir sí a este contenido, lo estás ayudando a llegar a más personas que necesitan estas palabras. Estás siendo un instrumento de paz. Estás siendo parte de la forma en que Dios distribuye consuelo en este mundo. Y si puedes suscribirte, hazlo, para que puedas recibir esta oración y este ánimo diariamente, para que cada día tenga un momento para retirarte y respirar en la presencia de Dios. Ahora que hemos caminado por el Salmo 91 y el Salmo 23, ahora que hemos sentido la sombra del Altísimo y la presencia del Pastor, quiero que los dejemos estar juntos en tu corazón, no como dos salmos separados, no como dos textos de la Biblia que estudias en cursos diferentes, sino como dos verdades que son una sola cuando las dejas vivir juntos en ti, porque el Salmo 91 y el Salmo 23 no son dos historias distintas, son la misma historia vista desde dos ángulos diferentes, y cuando los pones juntos, cuando los lees como un solo canto, emergen una imagen tan completa, tan hermosa, tan reconfortante, que difícilmente la puedes separar. Piensa en esto. El Salmo 91 nos habla de la protección de Dios, de la sombra, de las alas, de los ángeles, de la fidelidad que es escudo. Es un salmo que dice, Dios es mi refugio, nada puede llegar a mí cuando estoy en su presencia. El Salmo 23, por su parte, nos habla de la guía de Dios, de praderas verdes, de aguas tranquilas, del camino que el pastor conoce mejor que nadie. Es un salmo que dice, Dios camina conmigo, Dios me lleva a donde necesito ir. Cuando los dos están juntos, cuando la protección y la guía coexisten en tu corazón, lo que emerge es esto. Dios no solo te protege, no solo te guía, lo hace al mismo tiempo. En cada momento de tu vida hay una mano que te protege y otra que te guía, simultáneamente, en cada instante, en cada latido de tu corazón. Eso es lo que significa caminar con Dios. No es caminar solo bajo protección, no es caminar solo con dirección, es caminar en un abrazo que es tanto protección como dirección. Es caminar en un amor que no deja nada sin cubrir, que no deja ninguna parte de tu vida sin atender, que no deja ningún momento sin estar presente. Y cuando estás en ese abrazo, cuando lo dejas entrar, cuando lo creas, cuando lo conviertes en la base de tu vida, entonces todo cambia. No los hechos exteriores necesariamente, no las circunstancias que quizás no puedes controlar, sino la forma en que las atraviesas, la forma en que las percibes, la forma en que la vida se siente desde adentro. Porque hay una diferencia enorme entre atravesar un día difícil sintiéndote solo y atravesar ese mismo día sintiéndote acompañado. Hay una diferencia enorme entre enfrentar lo desconocido con miedo y enfrentarlo con la confianza de que hay alguien que conoce lo desconocido mejor que nadie y que ya está ahí esperándote del otro lado. Hay una diferencia enorme entre esperar que la vida mejore y saber que la vida ya es un regalo en el medio del cual estás, un regalo envuelto en la presencia de Dios. Así que permítete creer esto hoy, no mañana, hoy. En este momento, con todo lo que estás cargando, permítete creer que Dios está contigo, que el pastor está caminando delante de ti, que la sombra del Altísimo cubre los pasos que das, que la bondad y la misericordia te siguen, que no me faltará nada no es solo un versículo hermoso, sino una verdad que puede transformar la forma en que vives cada día. Y ahora, amigo, quiero que te lleve a un lugar más profundo todavía. Quiero que te lleve a un lugar de oración, una oración que no es solo palabras, sino un espacio sagrado donde tú y Dios puedes estar juntos, sin prisa, sin distancia, sin miedo. Respira, cierra los ojos si puedes, y déjame pedirte algo. Imagínate un lugar, el lugar más tranquilo que puedas imaginar. Puede ser un lugar que conoces, un lugar que visitaste alguna vez,
o un lugar que solo existe en tu imaginación. Un lugar donde hay agua tranquila, donde hay luz suave, donde el aire huele a algo que te hace sentir seguro, donde nadie te está apresurando, donde nadie necesita nada de ti, solo estás ahí y Dios está ahí y está todo el tiempo del mundo. En ese lugar, en ese espacio que has creado en tu mente y en tu corazón, entremos juntos en oración. Señor, Dios Padre nuestro, Dios de toda misericordia, Dios del consuelo, Dios que conoce cada parte de mi corazón, incluso las partes que yo no he mostrado a nadie, incluso las partes que tal vez yo mismo no he mirado en mucho tiempo, te vengo a este momento, no con la perfección, no con la seguridad de que tengo todo resuelto, vengo con mis manos abiertas y con mi corazón dispuesto a recibir. Gracias por el Salmo 91, gracias por cada palabra que en ese salmo nos das, por la sombra que nos das, por las alas que nos das, por los ángeles que nos mandes, por la promesa de que cuando clamamos, tú respondes. Gracias por haber escrito esas palabras, no como un documento, sino como una carta de amor para cada uno de nosotros que necesita saber que está a salvo. Gracias por el Salmo 23. Gracias por ser mi pastor. Gracias por cada paso que me llevas, por cada praderas verde que prepares en mi camino, por cada agua tranquila que me das cuando necesito beber. Gracias por caminar conmigo en los valles oscuros sin alejarte. Gracias por la mesa que preparas delante de mí. Gracias por la bondad y la misericordia que me siguen. Y ahora, en este momento, en este espacio sagrado donde estamos juntos, yo te pido con todo el corazón que cubres a todos los que están escuchando estas palabras hoy, a los que están leyendo, a los que tal vez están en un lugar oscuro ahora mismo, a los que no saben cuál es el siguiente paso, a los que están exhaustos de luchar, a los que han estado llorando en la noche sin que nadie lo sepa. Cuébrelos, Señor, con la misma sombra que cubres en el Salmo 91, con la misma presencia que describes en el Salmo 23, que cada uno de ellos pueda sentir en este momento que no está solo, que tú estás ahí, que los conoces, que los amas. Señor, para aquel que está enfermando hoy, para aquel que no sabe cuándo va a poder salir de esa cama, para aquel que ha recibido un diagnóstico que lo ha dejado sin palabras, te pido que sea tu refugio, que la sombra del Altísimo sea la primera cosa que sienta cuando abre los ojos en la mañana, que no caminar solo por ese camino difícil, sino con tú al lado, con tu guía, con tu paz que trasciende la comprensión, para aquel que está sufriendo en su familia, para aquel que ha visto a un ser querido alejarse, para aquel que siente que la familia se está rompiendo y no sabe cómo detenerlo. Te pido que sea tu mano la que sostiene, que la bondad y la misericordia no se vayan de esa familia, que en medio de la tensión, en medio del dolor, pueda haber un momento, un solo momento, donde todos puedan sentir que tú estás ahí, que la reconciliación es posible, que el amor puede ser reconstruido. Para aquel que está sintiendo solo esta noche, para aquel que quizás está en un lugar físicamente lleno de personas, pero sintiéndose como si fuera el único ser humano en el mundo, te pido que en este momento sienta la presencia del pastor, que sienta que no está solo, que en esa soledad, en ese silencio profundo, tu voz llegue suave pero clara, diciendo: estoy aquí. He estado aquí, no te he olvidado. Para aquel que está cargando miedo, para aquel que no sabe qué va a pasar mañana, para aquel que se ha quedado despierto en la noche pensando en lo que puede salir mal, le doy permiso de dejarte soltar ese miedo, que la vara y el cayado del pastor lo consuelentan, que pueda abrir las manos y dejarte tomar ese peso, que mañana, cuando amanezca, pueda sentir que algo es diferente, que algo se ha aliviado, que algo se ha liberado en su alma. Para aquel que está luchando con dudas, para aquel que algún día creyó con todo su corazón pero que ahora siente que esa fe se ha debilitado, que tal vez no sabe si todavía cree lo que antes creía, te pido que no los deja ir, que en ese lugar de duda que es tan real y tan humano pueda sentir tu mano extendida, no juzgándolo, no regañándolo, sino haciéndolo de nuevo un lugar donde estar, haciéndolo saber que la duda no lo separa de ti, que tú eres más grande que la duda, que el pastor no abandona a la oveja que se ha perdido un poco del camino, la busca, la encuentra, la lleva de vuelta. Señor, en este momento, en esta oración, hago una declaración. Declaro que la sombra del Altísimo cubre a cada persona que estás leyendo o escuchando esto.
Declaro que el pastor camina delante de ellos, guiándolos por senderos rectos. Declaro que la bondad y la misericordia les siguen en este día y en todos los días que vienen. Declaro que no les faltará nada, porque tú, Señor, eres su pastor. Declaro que cuando llamen a tu nombre, tú les responderás. Declaro que en los valles oscuros no estarán solos, porque tú estarás con ellos. Amén. Amén a esta oración que sale del corazón. Amén a cada palabra que hemos pasado juntos en este espacio sagrado. Y ahora, antes de que continuemos, quiero que sepas algo. Este momento que acabamos de compartir, esta oración, no es solo algo que ocurrió y que va a quedarse en el pasado. Es algo que sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo ahora mismo mientras lees estas palabras. Sigue ocurriendo esta noche cuando te vayas a dormir. Sigue ocurriendo mañana cuando abras los ojos. Porque la oración no es un acto que se termina cuando dejamos de hablar. La oración es un estado, es una conexión que, una vez abierta, no necesita cerrarse. Es un canal entre tu corazón y el corazón de Dios que puedes mantener abierto todo el tiempo. Y cuando mantienes esa conexión abierta, cuando lleva contigo la verdad del Salmo 91 y el Salmo 23, cuando las dejas ser parte de tu forma de mirarte el mundo, entonces algo cambia, no de inmediato, a veces, no de forma obvia, a veces, pero algo cambia, algo suave y profundo cambia en la forma en que enfrentas cada momento, algo cambia en la forma en que ves a los otros, algo cambia en la forma en que te ves a ti mismo, porque cuando sabes que el pastor te está guiando, cuando sabes que la sombra del Altísimo te cubre, cuando sabes que la bondad y la misericordia te siguen, entonces puedes caminar con una ligereza que no tenías antes, puedes sonreírle a la mañana sin necesidad de que la mañana sea perfecta, puedes enfrentar lo desconocido sin necesidad de tener todas las respuestas, puedes ser vulnerable sin necesidad de sentir que esa vulnerabilidad te destruye, porque hay algo más grande que tú sosteniéndote, y eso es suficiente, es más que suficiente. Es todo lo que necesitas. Ahora quiero llevar a un lugar más de reflexión, un lugar donde los dos salmos se abren en sus significados más profundos, donde las imágenes se hacen más vívidas, donde la palabra de Dios no es solo algo que lees, sino algo que entras, algo que habitas, algo que se convierte en parte de quién eres. Hay un tema que aparece en los dos salmos una y otra vez, un tema que es tan fundamental para la vida espiritual que a veces lo pasamos por alto justamente porque estamos tan acostumbrados a él. Ese tema es el descanso verdadero, no el descanso físico que viene después de un día de trabajo, aunque eso también es un regalo de Dios, sino el descanso espiritual, el descanso del alma, el descanso que viene cuando dejamos de intentar controlarlo todo, cuando dejamos de intentar ser suficientes por nosotros mismos, cuando dejamos de cargar con el peso de cosas que no son nuestras para cargar. El Salmo 91 nos invita a ese descanso cuando dice que podemos morar en la sombra del Altísimo. Morar, no visitar, no pasarlo de paso. Morar es una palabra que implica quedarse, implica hacer de ese lugar tu hogar, implica que la sombra no es un lugar al que vas cuando te da miedo y del cual te vas cuando el miedo pasa. Es un lugar donde vives, un lugar donde estás. Un lugar que es tu estado por defecto, tu forma de estar en el mundo. Y el Salmo 23 nos invita a ese mismo descanso cuando describe las praderas verdes y las aguas tranquilas. Esos lugares no existen solo en la naturaleza física, existen en el alma. Cuando el alma está en las praderas verdes, cuando el alma está junto a las aguas tranquilas, está en un estado de descanso que no depende de las circunstancias externas. Es un descanso que viene de adentro, un descanso que viene de saber que el pastor cuida. Y este descanso, esta quietud del alma, es una de las cosas que más necesitamos hoy, en un mundo que no para, que te dice que tienes que estar siempre produciendo, siempre logrando, siempre siendo más. El descanso verdadero se ha convertido en algo difícil de permitirse sin sentir culpa, pero Dios no piensa así. Dios no pide que estés siempre corriendo, Dios pide que estés conectado, conectado a Él, conectado a su presencia, conectado a su amor, y esa conexión a veces requiere detenerte, requerir silencio, requiere haber espacio, requiere que digas, en este momento
no necesito lograr nada más que estar aquí. Así que si estás leyendo esto en medio de un día apresurado, si estás leyendo esto entre una cosa y otra, si estás leyendo esto con la sensación de que deberías estar haciendo algo más, te invito a que no te vayas todavía, quédate un poco más, porque estas palabras están aquí para darte permiso de descansar, permiso que quizás nadie más te ha dado recientemente, permiso que Dios te da en cada página de las Escrituras cuando dice: yo cuidaré de todo, tú solo descansa en mí. Y el descanso en Dios no es debilidad, es la fuerza más grande que existe, porque cuando descansamos en Dios, cuando dejamos que Él sostenga lo que ha sido sosteniendo desde siempre, entonces liberamos energía, liberamos espacio mental, liberamos emociones que estaban atrapadas bajo el peso de cosas que no necesitaban estar cargadas por nosotros, y en ese espacio libre, en esa energía liberada, Dios puede trabajar de maneras que no podemos ver cuando estamos demasiado ocupados para mirarlo. Hay otro tema que conecta los dos salmos de una manera profunda, el tema de la presencia de Dios en los momentos más oscuros, porque no es solo en los momentos brillantes donde Dios está, es en los momentos oscuros, es en los valles, es en las noches que no tienen fin, es cuando el miedo es más grande que la esperanza. En esos momentos Dios no se aleja, se acerca. El Salmo 91 lo dice cuando describe la tribulación: estaré con Él en la tribulación, estaré con Él en la tribulación, no antes de la tribulación, no después de la tribulación, en la tribulación. Y el Salmo 23 lo dice cuando habla del valle de la sombra de la muerte: no temerá mal alguno, porque tú estás conmigo, en el valle, en la oscuridad, en el lugar más difícil que exista. Esto es algo que necesitamos repetir, que necesitamos grabar en nuestra memoria, que necesitamos escribir en nuestro corazón como si fuera la cosa más importante que hemos leído en nuestra vida. Dios no se aleja cuando los tiempos se ponen difíciles. Dios se acerca más, se acerca al punto de que puedes sentir su aliento en la oscuridad, por decir así. Se acerca al punto de que la oscuridad misma se transforma, no porque desaparece, sino porque hay una luz que está en medio de ella, una luz que no puede ser apagada, una luz que es la presencia de Dios mismo. Y esa presencia, esa luz en la oscuridad, es lo que le da a los corazones la capacidad de seguir caminando cuando todo parece decirle que se detengan. Es lo que le da a las personas la fuerza de aguantar cuando parece que no hay más fuerza. Es lo que convierte el miedo en valentía, no porque el miedo desaparezca, sino porque hay algo más grande que el miedo, algo que el miedo no puede derrotar, algo que permanece cuando todo lo demás parece estar moviéndose. Hoy, en este momento, quiero hacer declaraciones de fe, no como oraciones que esperan ser respondidas en algún futuro, sino como verdades que declares ahora, como hechos espirituales que son reales en este instante, porque la palabra de Dios lo dice y la palabra de Dios no puede mentir. Declaro que soy un refugio, que Dios es mi refugio y mi fortaleza, como dice el Salmo 91. No tengo que construir mi propio refugio, no tengo que buscar seguridad en las cosas que no pueden darla. El refugio ya existe, el refugio es Dios y yo ya estoy en Él. Declaro que el pastor me guía, que no camino solo, que cada paso que doy, cada decisión que tomo, cada camino que sigo, tiene la guía del pastor detrás de Él, delante de Él, a la derecha y a la izquierda. No necesito ver todo el camino para caminar, solo necesito confiar en que el pastor ve. Declaro que la bondad y la misericordia de Dios me siguen hoy, en este momento, no mañana, no cuando me irrite, hoy, porque el Salmo 23 lo dice: todos los días de mi vida, y todos los días incluye este día, este momento, este instante en el cual estoy leyendo o escuchando estas palabras. Declaro que no me faltará nada, no como un deseo, como una verdad, porque el pastor provee, porque la mesa está preparada, porque la copa está llena, porque Dios, en su infinita generosidad, no da lo justo, da lo abundante. Declaro que cuando camino por los valles oscuros, no camino solo, que Dios está conmigo, que la vara y el cayado me consuelan, que la oscuridad no tiene la última palabra, porque hay una presencia en esa oscuridad
que es más grande que la oscuridad misma. Declaro que los ángeles de Dios me guardan en todos mis caminos, que las manos invisibles me sostienen, que no voy a tropiezan sin que alguien esté ahí para sostener, que soy cuidado, soy protegido, soy amado. Y estas declaraciones no son solo palabras, son semillas. Cuando las declares, cuando las dices en voz alta o las raites en tu corazón, son semillas que se plantan en tu alma, y las semillas crecen, no siempre de inmediato, pero crecen, y cuando crecen, cuando empiezan a echarse raíces, cuando empiezan a florecer, te dan frutos que no podrías haber producido por ti mismo, frutos como la paz que no depende de las circunstancias, frutos como la confianza que no tiembla cuando la vida tiembla, frutos como el amor que puede darse incluso cuando está agotado, porque viene de Dios y fluye a través de ti, frutos que no puedes producir solo con voluntad humana, solo con la conexión a Dios. Esto es lo que los dos salmos te ofrecen juntos, no solo palabras hermosas, no solo un devocional agradable para leer en la mañana, un camino espiritual que te lleva de la protección a la guía, de la guía al descanso, del descanso a la confianza, de la confianza al amor, del amor a la vida que Dios siempre intendió que vivieras. Y ese camino no empieza mañana, no empieza cuando seas más fuerte, más espiritual, más preparado. Empieza ahora, con donde estás, con lo que sientes, con lo que tienes, con la mano que puedes extender en este momento, aunque esté temblando, aunque no estés seguro de nada más que el hecho de que la necesitas de Dios. Percibes. Quiero que sepas que Dios no espera que seas perfecto para entrar en esta sombra. No espera que seas perfecto para sentirlo como pastor. El pastor busca a las ovejas que se han extraviado, no a las que ya están en el rebaño tranquilamente. El pastor busca a ti cuando estás perdido, cuando estás confused, cuando no sabes por dónde ir. Ahí va, ahí lo encuentras. Así que si estás en un lugar de confusión hoy, sé que no estás fuera del alcance del pastor. No estás fuera de la sombra ni del amor. Solo estás en un lugar que necesita tiempo, que necesita que dejes que el pastor haga su trabajo sin que tú intentes dirigirlo. Y ahora, quiero llevarte a un momento más de oración, una oración más personal, una oración que no es general sino que toca tu corazón directamente, como si Dios te la estuviera hablando a ti. Dios mío, Padre bueno, Padre fiel, Padre que conoces mi nombre, que conoces la forma en que respiro, que conoces cada latido de mi corazón, te pido algo hoy. No te pido que cambie todo en mi vida, no te pido que todo se resuelva de inmediato, te pido que estés conmigo, en este momento, en este camino, en este día que a veces se siente tan largo y tan pesado. Te pido que sea tu presencia lo primero que sienta cuando me siento en la mañana. Te pido que sea tu voz la primera voz que escuche en mi corazón. Te pido que en los momentos en que no sé qué decirte, en los momentos en que las palabras se secan, tu espíritu interceda por mí, como dice la letra a los romanos, con gemidos que no se pueden expresar en palabras. Y te pido que, en este día, pueda caminar con la confianza de que la bondad y la misericordia me siguen. No la busco, no la persigo, solo camino, y ellas me siguen, porque tú lo dijiste, y tú no mientes. Amén. Y ahora vamos a quedarnos en este espacio un poco más, porque hay más que explorar en estas dos escrituras, hay más profundidad, más capas, más verdades que esperar ser descubiertas, y quiero que las descubramos juntos tú y yo en este espacio donde el Espíritu Santo nos ha traído. Pensemos en la imagen del refugio. El Salmo 91 habla de morar en la sombra del Altísimo, y el versículo 9 habla de hacer al Altísimo tu morada, no una tienda temporal, una morada, algo que se construye, algo que tiene cimientos, algo que tiene paredes, un techo, un lugar dentro del cual puedes estar a salvo no solo del sol, sino de todo lo que puede entrar desde afuera. ¿Qué significa hacer a Dios tu morada? Significa hacer de su presencia el lugar central de tu vida, no algo que visitas cuando necesitas consuelo y a lo cual te alejas cuando todo va bien. Significa que Dios es donde vives. Significa que en cada decisión que tomas, la primera pregunta que haces ¿es esto consistente con morar en Dios? ¿Es esto consistente con caminar con el pastor? No es una pregunta de reglas, es una pregunta de relación.
Es la pregunta que hace alguien que ama tanto a otro, que quiere estar cerca. Es la pregunta del hijo que quiere estar cerca del padre. Es la pregunta de la oveja que quiere estar cerca del pastor, no por obligación, por amor, por necesidad del alma que reconoce que fuera de esa presencia la vida no tiene la misma textura, no tiene la misma profundidad, no tiene la misma. Y cuando vives en esa morada, cuando haces de Dios tu lugar, entonces las promesas del Salmo 91 no son promesas que esperas que se cumplan algún día, son promesas que ya están cumpliéndose ahora, en el medio de tu vida, en los textura de cada día, en los pequeños momentos que a veces no los noticias porque están tan integrados en la vida que se vuelven parte del aire que respiras, como un día cuando estás caminando y de repente sientes una paz que no puedes explicar, un momento cuando la bondad aparece de donde no la esperabas, un instante cuando alguien dice exactamente lo que necesitabas escuchar sin que lo hayas pedido. Esos momentos son Dios trabajando, son la sombra del Altísimo en acción, son el pastor guiando, son las manos invisibles sosteniéndote. Y cuando empiezas a reconocer esos momentos, cuando les pones nombre, cuando las celebras, cuando las agradeces, entonces la relación con Dios se convierte en algo más cercano, más real, más vivo. No es solo un concepto espiritual, se convierte en una experiencia diaria, una experiencia que alimenta tu alma de la misma forma en que el agua fresca alimenta a un cuerpo que está sediento. Hay algo más que quiero compartir contigo antes de que llegamos al final de este camino que estamos caminando juntos. Algo que tiene que ver con la rendición. La rendición no es derrota. En el mundo humano, rendirse a veces se siente como perder. Como decir, no pude, no tuve la fuerza. Y en esa comprensión, la rendición es algo que hace por miedo, por agotamiento, por desesperación. Pero la rendición espiritual es completamente diferente. La rendición espiritual es la decisión consciente de decir, yo no necesito tener el control de todo, yo no necesito ser el que resuelve todo, yo puedo confiar en alguien que es más sabio, más fuerte, más amoroso que yo. Y esa alguien es Dios. El Salmo 91 nos invita a esa rendición cuando dice que hagamos al Altísimo nuestra morada. Es un acto de confianza profundo, es decir, mi vida está en tus manos, no la mía, las tuyas. Y el Salmo 23 nos invita a esa misma rendición cuando dice que el Señor es mi pastor, es decir, tú guías. Yo no necesito guiarme a mí mismo, tú lo haces. Y cuando rendimos esa parte de nuestra vida, cuando dejamos que Dios tome esa parte, algo sucede que es difícil de explicar con palabras, pero que se siente muy real cuando lo experimentas. Se siente como un peso que sale, se siente como una mano que se abre después de estar cerrada durante mucho tiempo. Se siente como un suspiro profundo que sale del más innermost lugar de tu alma. Se siente como ir a casa, y eso es lo que Dios quiere para ti, no que estés agotado, no que estés preocupado, no que estés cargando lo que no necesitas cargar, sino que estés libre, libre para caminar ligero, libre para amar sin miedo, libre para vivir de la forma en que la vida fue diseñada para ser vivida, en la presencia de un Dios que te conoce, te ama y te sostiene. Así que hoy, en este momento, te doy permiso, o mejor dicho, Dios te da permiso de rendirte. No todo a la vez si no puedes, rinde un poco, rinde esa cosa que has estado cargando que más te pesa, rinde esa preocupación que te ha despertado en la noche, rinde ese miedo que se ha anidado en tu pecho, ponlo en las manos del pastor y observa, solo observa. El Salmo 91 dice que solo observarás y verás, así que observa. Y mientras observas, mientras caminas en esa confianza, mientras dejas que Dios haga lo que solo Dios puede hacer, yo te invito a una cosa más, una cosa que no es grande ni complicada, pero que tiene un peso espiritual que no es visible a ojos. Comparte estas palabras. Si algo de lo que hemos compartido hoy, si algo de la oración que hemos hecho juntos, si algo del Salmo 91 o del Salmo 23 ha tocado un lugar en ti que quizás estaba necesitando ser tocado, piensa en alguien que quizás necesita ser tocado en ese mismo lugar, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, un conocido
hermano que quizás no sabes cómo llegar a su corazón, pero que sientes que está necesitando algo que no sabe cómo pedirlo. Comparte este video con esa persona. No necesitas agregarle palabras, no necesitas explicarle por qué, solo envíalo y deja que Dios haga el resto. Porque a veces Dios no habla directamente, a veces habla a través de otro. A veces la forma en que la misericordia llega a alguien es a través de las manos, las palabras, los gestos de otra persona que se tomó un momento para pensar en ellos. Y tú puedes ser esa persona hoy. Puedes ser el instrumento por el cual la oración llega a alguien que la necesita. Eso no es algo pequeño, es algo grande, es algo que tiene consecuencias eternas. Y si esto que estamos compartiendo te ha sido de bendición, si ha sido un lugar de paz donde has sentido la presencia de Dios cerca, por favor da me gusta, no como un gesto de validación, sino como un gesto de participación. Cuando das me gusta, le estás diciendo al sistema que esto es contenido que vale la pena ver, y cuando más personas lo ven, más personas que necesitan estas palabras van a recibirlas. Estás siendo parte de la misión de distribuir paz y consuelo a los que más lo necesitan. Y si quieres que este tipo de contenido llegue a ti de manera regular, si quieres tener un espacio en tu día para refugiarte en la palabra de Dios, por favor suscríbete, para que este contenido llegue a ti sin que tú tengas que buscarlo, para que en medio de un día apresurado tenga un recordatorio, una invitación a detenerte y respirar en la presencia de Dios. No porque tengas que, sino porque mereces. Mereces esos momentos de paz, mereces esos momentos de conexión con el pastor, mereces sentir que no estás solo, que no estás en la oscuridad sin compañía, que hay un amor que te sigue, que te guía, que te sostiene. Así que suscríbete, da me gusta, comparte y más importante que todo eso, lleva estas palabras contigo. No en tu teléfono, en tu corazón, en tu forma de caminar por el día, en la forma en que respiras cuando algo te asusta, en la forma en que miras al cielo cuando no sabes más a dónde mirar. Quiero llevar a un lugar más todavía, un lugar que no siempre visitamos pero que está ahí, en las profundidades de los 2 salmos que hemos compartido juntos. Es un lugar que tiene que ver con la esperanza. No la esperanza liviana, no la esperanza que se base en las circunstancias, sino la esperanza que se base en quién es Dios. La esperanza en Dios es diferente de la esperanza humana. La esperanza humana dice, quizás las cosas van a mejorar. La esperanza en Dios dice, las cosas están en las manos de un Dios que no puede fallar. La esperanza humana depende de lo que puedes ver. La esperanza en Dios depende de lo que Dios ya hizo, ya está haciendo y seguirá haciendo, incluso en los momentos en que no puedes ver nada de eso. El Salmo 91 está lleno de esta esperanza. Cada versículo es una promesa que no depende de que yo la mérite, depende de quién es Dios. Cuando dice, a sus ángeles mandará por ti, no dice, a sus ángeles mandará por ti si eres perfecto, o si no cometes errores, o si siempre tienes fe. Dice que los mandará, sin condiciones que yo pueda cumplir, solo por ser quien soy, solo por estar en la relación con Él, solo por haber dicho sí a su presencia. Y el Salmo 23 está lleno de la misma esperanza cuando dice que la bondad y la misericordia me siguen todos los días, no los días fáciles, no los días en que me comporto bien, todos, los que están bien, los que están mal, los que estoy seguro, los que estoy perdido. Todos los días la bondad y la misericordia de Dios están ahí. Esa es una esperanza que no puede ser robada. Es una esperanza que no puede ser destruida por las circunstancias. Es una esperanza que puede aguantar la noche más oscura, porque no se basa en la luz que puedes ver, sino en la luz que Dios es. Y cuando te agarre esa esperanza, cuando la dejes entrar en tu corazón de verdad, no como una idea, sino como una experiencia, algo se transforma en la forma en que enfrentas cada día. El día se convierte en un don, no un don perfecto, porque la vida tiene sus momentos difíciles, pero un don que viene de las manos del pastor, un don que viene envuelto en amor, un don que, aunque no siempre puedas desempaquetarlo completamente, sabes que está ahí, sabes que significa algo, sabes que tiene un propósito que quizás no puedes ver todavía, pero que Dios ya ve con total claridad. Hay algo más que quiero compartir
algo que tiene que ver con la imagen del agua. El agua aparece en los dos salmos de maneras diferentes y hermosas. En el Salmo 23, las aguas tranquilas son un lugar de descanso y restauración. En el Salmo 91, la protección contra la epidemia devastadora y los peligros del camino implica una seguridad que es como estar en un lugar donde el agua suministra vida sin tener que ir a buscarlo, un lugar donde no falta. El agua en las Escrituras siempre representa vida, siempre representa renovación, siempre representa la presencia de Dios. Y cuando pensamos en los dos salmos juntos, cuando pensamos en la sombra del Altísimo y en las praderas verdes y las aguas tranquilas, estamos pensando en un lugar donde hay vida, donde hay renovación, donde hay presencia de Dios. Un lugar que no es solo un concepto espiritual, sino un lugar que puedes visitar en tu corazón ahora mismo, en este momento, mientras estamos juntos. Así que imagínalo. Imagínate el agua, no el agua que golpea y asusta, el agua que acaricia y aliviana, el agua que cuando la tomas te sientes como si algo se haya movido dentro de ti, como si algo se haya despertado que estaba dormido, como si algo se haya limpiado que necesitaba ser limpiado. Eso es lo que la presencia de Dios hace en nosotros. Nos toca, nos acaricia, nos aliviana, nos despierta, nos limpia. Y esta obra no termina, es continua, es un río que no se seca, es una fuente que no se agota, es una presencia que no tiene principio ni fin, que siempre ha sido y siempre será, y que en este momento, en este instante donde estás leyendo o escuchando estas palabras, está fluyendo hacia ti, hacia tu corazón, hacia tu alma, hacia los lugares más profundos donde quizás no ha llegado otra cosa. Quiero hablar un momento más de la imagen del pastor y de lo que significa en nuestra vida diaria, porque a veces pensamos en Dios como algo grande y distante, como un poder que existe en algún lugar lejos de donde estamos. Y es verdad que Dios es grande, es verdad que Dios es más grande que todo lo que podemos concebir, pero la imagen del pastor nos da la otra mitad de ese cuadro, la mitad que dice, y al mismo tiempo estoy cerca, estoy tan cerca que puedo conocer el sonido de tu voz. Estoy tan cerca que puedo sentir cuando estás asustado. Estoy tan cerca que cuando te extiendes la mano, la mía ya está ahí para tomarte. Eso es la paradoja hermosa de Dios. Es infinitamente grande e infinitamente cercano al mismo tiempo. Es el creador del universo y al mismo tiempo el pastor que conoce a cada oveja por nombre. Es el Altísimo cuya sombra nos cubre y el Padre que nos abraza cuando estamos llorando. Y cuando lo vemos de esa forma, cuando lo dejamos ser tanto grande como cercano en nuestro corazón, entonces la relación con Él no es intimidante, no es algo que nos hace sentir pequeños de una forma que duele, nos hace sentir pequeños de una forma que libera, porque cuando somos pequeños en la presencia de alguien que es grande y amoroso, no sentimos que somos insignificantes, sentimos que somos amados por algo que es más grande que todo lo que imaginamos. Y eso es la cosa más hermosa que puede sentir un corazón humano. Pensemos también en el tema de la fidelidad que aparece en los dos salmos. El Salmo 91 dice que la fidelidad de Dios es un escudo y una rodela. El Salmo 23 dice que la bondad y la misericordia me siguen todos los días. La fidelidad, la bondad, la misericordia no son cosas que Dios hace de veces en cuando, son parte de su naturaleza, de la misma forma en que la luz es parte de la naturaleza del sol. El sol no decide si va a brillar, brilla, es lo que es. De la misma forma, Dios no decide cada mañana si va a ser fiel o no, si va a ser bueno o no, si va a tener misericordia o no. Es fiel, es bueno, tiene misericordia, siempre, sin condiciones, sin cambios, sin días off. Es lo que es, y eso es un fundamento que no puede ser sacudido por ninguna tormenta que venga en la vida. Y cuando construyes tu vida sobre ese fundamento, cuando lo dejas ser la base sobre la cual todo lo demás se levanta, entonces las tormentas siguen veniendo pero no derrumban. Las aguas suben pero no ahogas. Los valles oscuros aparecen pero no te pierdes en ellos, porque hay un fundamento que no se mueve, hay una mano que no se suelta, hay un pastor que no se va. Hay una cosa que el Salmo 23 nos enseña que es tan simple y al mismo tiempo tan radical. El pastor nos conoce.
no como conocemos a un extraño en la calle, como conocemos a alguien cuya presencia ha sido parte de nuestra historia durante mucho tiempo. El pastor nos conoce de una forma que nadie más nos conoce en este mundo. Conoce nuestros miedos, conoce nuestras esperanzas, conoce las conversaciones que tenemos con nosotros mismos en la noche cuando no podemos dormir. Conoce las lágrimas que no dejamos salir, conoce las sonrisas que ponemos enfrente de todos, pero que detrás de ellas hay un alma que necesita algo más. Conoce todo y nos ama de todas formas, a través de todo lo que somos. Eso es un amor que no tiene que ganar, no tiene que ser merecer, solo es. Es como el sol que sale sin pedirte nada, es como el agua que fluye sin esperar que le agradezcas, es como la mano del pastor que se extiende sin esperar que la tomes inmediatamente. Está ahí, siempre estará ahí. Y hoy quiero que llevar un momento más de oración antes de que llegue al final de este espacio que hemos compartido. Una oración que es menos de pedir y más de reconocer, más de decir gracias, más de nombrar lo que ya es verdad y dejarlo ser real en tu corazón. Señor, gracias por ser mi refugio, gracias por ser mi fortaleza, gracias por ser la sombra que me cubre cuando el sol es demasiado fuerte, gracias por los ángeles que no puedo ver, pero que sé que están ahí, cuidándome, sosteniéndome, guardándome en todos mis caminos. Gracias por ser mi pastor, gracias por conocerme por nombre, gracias por llevarme a las praderas verdes, gracias por estar conmigo en los valles oscuros sin alejarte, gracias por preparar la mesa delante de mí, gracias por la bondad y la misericordia que no se van, gracias por tu fidelidad que no cambia. Gracias por tu amor que no tiene condiciones. Gracias por tu presencia que es tanto grande como cercana. Gracias por ser tanto el Altísimo como el Pastor. Gracias por ser mi refugio y mi guía al mismo tiempo. Y hoy, en este momento, declaro que camino en esas gracias, camino en esa confianza, camino en esa presencia, no porque todo sea perfecto, sino porque tú estás ahí y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Es todo. Amén. Y ahora estamos llegando al final de este camino que hemos caminado juntos, pero no es un final real, es un comienzo, es el comienzo de cómo vas a llevar estas palabras contigo después de que termines de leer o escuchar esto. Es el comienzo de cómo vas a ver tu vida de una manera diferente, es el comienzo de cómo vas a responder a los momentos difíciles, a los momentos oscuros, a los momentos donde no sabes qué va a pasar después. Porque hoy has caminado por el Salmo 91 y el Salmo 23 no como un ejercicio intelectual, has caminado por ellos como un viaje espiritual, un viaje que te ha llevado desde la sombra del Altísimo hasta las praderas verdes, desde las alas que cobijan hasta el cayado que consuela, desde la protección total hasta la guía íntima. Y ese viaje no termina cuando termina esta lectura o esta escucha. Continúa. Continúa en cada momento de tu vida. Cada vez que te siente con miedo, recuerda, la sombra del Altísimo te cubre. Cada vez que te sientes solo, recuerda, el pastor está contigo. Cada vez que no sabes por dónde ir, recuerda, la guía del pastor está delante de ti. Cada vez que el alma necesita descanso, recuerda, las praderas verdes y las aguas tranquilas están ahí, en tu corazón, esperándote. Y cuando los otros te pregunten cómo estás, cuando la vida te pida que estés fuerte, cuando el mundo te diga que no puedes mostrar vulnerabilidad, recuerda que la verdadera fuerza no es no necesitar a Dios, la verdadera fuerza es necesitarlo y permitirlo, es extender la mano y decir, aquí estoy, solo, necesitando, y sé que estás ahí, porque estás. Siempre estás, en cada momento, en cada lugar, en cada parte de tu vida que es visible y en cada parte que no es visible, Dios está. El pastor no se va, la sombra no desaparece, la bondad y la misericordia siguen siguiendo. Y esa es la verdad más grande que puedes llevar de este día, la verdad que no tiene que ser complicada para ser poderosa, la verdad que puede transformar tu vida, no porque es nueva, sino porque tal vez es antigua y quizás la habías olvidado. La verdad que es esta, la presencia fiel de Dios nunca te deja solo, nunca, no hoy, no mañana, no en ningún momento de tu vida, nunca. Así que camina con eso. Camina con esa verdad como si fuera la mano que tomas cuando estás caminando en la oscuridad.
como si fuera la luz que no se apaga, como si fuera el agua que no se seca, como si fuera el amor que no se termina, porque lo es. Y ahora, querido amigo, querida amiga, quiero que reciba una bendición que no viene de mí, sino que viene de Dios, que fluye a través de estas palabras que hemos compartido, que viene del mismo lugar donde vienen el Salmo 91 y el Salmo 23, de la palabra viva, de la fuente que no se agota. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendigo en este día. Te bendijo con la sombra del Altísimo que cubre, que protege, que ampara, que esa sombra te acompañe wherever vas, que cuando el calor del día sea demasiado, cuando la presión sea demasiada, cuando la vida se sienta demasiada, puedas retirarte bajo esa sombra y encontrar la paz que solo Dios puede dar. Te bendijo con las alas que cobijan, que cuando la tormenta venga, que cuando el miedo sopa como el viento en un día de noche, puedas encontrar refugio bajo las alas de un Dios que no se asusta de ninguna tormenta, que no se retira, que no se deja vencer. Te bendijo con los ángeles que guardan, que en cada paso que das, en cada camino que caminas, en cada momento de vulnerabilidad, haya manos que te sostienen, presencias que no puedes ver pero que están ahí, cumpliendo la misión que les encomendó el mismo Dios. Te bendijo con la presencia del pastor, que en cada mañana que amanezca, que en cada noche que llegue, que en cada momento entre el amanecer y el anochecer, puedas sentir al pastor cerca, cerca de tus miedos, cerca de tus esperanzas, cerca de tu corazón. Te bendijo con las praderas verdes, que tu alma no tenga hambre, que cuando necesites algo que la vida externa no pueda darte, puedas encontrar ese pasto verde, fresco, lleno de vida, que solo el pastor puede preparar. Te bendijo con las aguas tranquilas, que cuando el ritmo de la vida sea demasiado rápido, cuando necesites parar, cuando necesites respirar, puedas encontrar ese río tranquilo, ese lugar donde el agua no hace ruido, donde solo está suave y fresca, esperándote. Te bendijo con la restauración del alma, que no importa cuánto tiempo hayas pasado en un lugar de agotamiento, no importa cuánto tiempo te hayas sentido seco por dentro, que el pastor pueda restaurar tu alma, que pueda hacer nuevo lo que se ha sentido viejo, que pueda despertar lo que se ha sentido dormido, que pueda traer vida a los lugares donde la vida se ha sentido difícil de encontrar. Te bendijo con la mesa preparada, que nunca te falte lo que necesitas, que en la presencia de Dios, en esa mesa que Él prepara, puedas encontrar todo lo que tu corazón necesita para estar saciado, para estar completo, para estar a paz. Te bendijo con la bondad y la misericordia que siguen, que no importa cuál sea tu camino hoy, que no importa cuáles sean las circunstancias que te rodean, que la bondad de Dios y la misericordia de Dios no se vayan de tu vida, que te sigan, que te envuelvan, que te cubran como una manta que no deja entrar el frío. Te bendijo con la confianza en Dios que no tiembla, que cuando la vida tiembla, cuando todo parece estar moviéndose, pueda haber un lugar en tu corazón que no tiemble, un lugar donde la confianza está arraigada tan profundo que no puede ser arrancada, donde sientes, sin necesidad de entender, que todo está en las manos de Dios. Te bendijo con la paz que trasciende la comprensión, la paz que no puede explicarse por las circunstancias externas, la paz que viene de adentro, la paz que el Espíritu Santo siembra en el corazón de aquellos que confían en Dios. Que esa paz sea tuya hoy, en este momento, ahora mismo. Te bendijo con el amor eterno de Dios, el amor que no tiene principio ni fin, el amor que no cambió ayer, que no cambia hoy, que no cambiará mañana, el amor del Padre que es tan grande que no puede ser contenido en ningún lugar, que fluye libremente, que se derrama hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta bendición sea real en tu vida, sea real hoy, sea real mañana, sea real en cada momento que respiras. Amén, amén, amén. Quédate un momento más, solo un momento, no te vayas todavía. Siente ese amén en tu corazón, siente lo que significa. Significa sí, significa que dices sí a todo lo que hemos compartido, sí a la sombra, sí al pastor, sí a las alas,
Sí al callado, sí a la mesa, sí al río, sí al amor, sí a la presencia que nunca se va, sí. Y ese sí es suficiente. Es todo lo que Dios necesita de ti en este momento. Solo un sí suave. Un sí que tal vez no tiene muchas palabras detrás de él. Un sí que tal vez viene de un lugar agotado, pero un sí. Y cuando lo das, cuando lo offers, Dios lo recibe como el regalo más valioso que puedas dar, porque es tu corazón, es tú. Así que dilo, en silencio si quieres, en tu corazón, solo dilo. Sí, sí al pastor que guía, sí a la sombra que protege, sí al amor que no se va, sí a la vida que Dios tiene para ti. Sí, y con eso sí en tu corazón, sal de este espacio. Ve a tu día, ve a tu vida, ve a las personas que te esperan, ve a los momentos que te esperan, ve a lo desconocido que te espera, ve con esa mano invisible sosteniendo la tuya, ve con ese pastor caminando delante de ti, ve con esa sombra cubriendo cada paso, y cuando alguien te pregunte cómo estás, puedes decirles la verdad: estoy en las manos de Dios. Y eso es suficiente, es más que suficiente, es todo. Va en paz, en la paz del Señor que trasciende todo entendimiento, en la paz que es un regalo, no un logro, en la paz que viene del corazón del Padre, en la paz del pastor que conoce tu camino mejor que tú. Va en paz y sabe que en el próximo momento en que necesites refugio, en el próximo momento en que necesites sentir que no estás solo, vuelve a estas palabras, vuelve al Salmo 91. Vuelve al Salmo 23, vuelve a la sombra, vuelve a las praderas, vuelve al lugar donde Dios te espera con los brazos abiertos. Siempre estará ahí para ti. Y eso, mi amigo, mi amiga, eso es la presencia fiel de Dios que nunca te deja solo, nunca.